Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy tenemos un tema que a muchos de ustedes les va a volar la cabeza, algo que ha estado rondando en los titulares y generando muchísima conversación en el mundo del espectáculo. Vamos a desentrañar juntos el supuesto secreto que Can Yaman ha revelado sobre Demet Özdemir. Si han oído bien, ese dúo que conquistó corazones en Erkenzicus podría tener una historia mucho más profunda de lo que imaginamos. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo, denle a la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, y prepárense para un viaje por el apasionante mundo de la farándula turca. Y es que, como muchos saben, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkenzicus fue simplemente explosiva. No era solo actuación, ¿verdad? Parecía que cada mirada, cada gesto, cada palabra estaba cargada de una electricidad palpable. Esto, por supuesto, alimentó durante meses, incluso años, los rumores de un romance entre ellos fuera de la pantalla. Las revistas del corazón, los foros de fans, las redes sociales, todos querían saber si esa chispa que veíamos en televisión era real. Y aunque ambos mantuvieron un perfil bastante discreto al respecto, siempre hubo esa sensación de que algo más estaba sucediendo, o al menos, que su conexión era genuina y especial. Can Yaman, conocido por su carisma y su desparpajo, nunca ha tenido miedo de ser transparente, o al menos de dar pistas, y esta vez parece que ha decidido compartir un pedacito de ese misterio que rodeó su relación con Demet Özdemir. La noticia que ha encendido las alarmas y despertado la curiosidad de miles de fans surgió recientemente, y se centra en unas declaraciones de Can Yaman que, según la interpretación de muchos medios y seguidores, revelarían un aspecto muy personal de Demet, algo que ella misma, quizás, prefería mantener en un segundo plano. Se habla de que Can habría insinuado que Demet, a pesar de su aparente seguridad y éxito deslumbrante, en realidad alberga ciertas inseguridades, especialmente en lo que respecta a su físico y a la presión constante de la industria del entretenimiento. Imaginen. Esa imagen de mujer fuerte, decidida y bellísima que proyecta Demet, podría tener un reverso, una vulnerabilidad que Can, con su perspicacia, habría captado y aparentemente compartido. Lo interesante de estas supuestas revelaciones es que no se tratan de cotilleos vacíos o inventados, sino de algo que, de ser cierto, arrojaría una luz completamente nueva sobre la actriz. Can Yaman, en entrevistas pasadas, ha hablado abiertamente de sus propias luchas y presiones como figura pública, y parece que en este caso, ha extrapolado esa comprensión a su colega y, según muchos, es compañera sentimental. La forma en que lo habría hecho, según lo que se comenta, no es destructiva ni malintencionada, sino más bien desde un lugar de empatía, quizás incluso de protección o admiración por cómo Demet ha logrado lidiar con esas inseguridades y seguir brillando. Es como decir, ella es increíblemente fuerte, pero también es humana, y esto es algo que quizás no todos ven. Podríamos pensar en esto de varias maneras. Por un lado, está la naturaleza misma de la fama. Cuando te conviertes en un icono, cuando millones de ojos están sobre ti, la presión por mantener una imagen perfecta es abrumadora. Cada arruga, cada kilo de más, cada elección de vestuario es analizada al milímetro. Para alguien tan joven y expuesta como Demet, eso debe ser un desafío constante. Y si Can Yaman, estado en ese mismo torbellino, ha podido ver y reconocer esas luchas internas, es un signo de su propia madurez y de la profundidad de su conexión con ella. No se trata de exponerla, sino de humanizarla, de mostrar que detrás de los flashes y las alfombras rojas hay una persona con sus propias batallas. Por otro lado, siempre existe el debate sobre hasta dónde deben llegar las figuras públicas al hablar de sus colegas. ¿Es una muestra de amistad y sinceridad, o una invasión de la privacidad? En este caso, si las declaraciones de Can apuntan a inseguridades, es un terreno delicado. Sin embargo, la manera en que se presentan estas revelaciones en los medios sugiere que Can lo ha hecho de una forma que podría ser interpretada como un elogio a la fortaleza de Demet. Como si dijera, a pesar de lo que pueda sentir por dentro, mírenla, lo está logrando. Es un reconocimiento a su resiliencia y a su capacidad para superar esas barreras internas. Y en ese sentido podría ser un mensaje empoderador no solo para Demet, sino para todas las personas que luchan con sus propias inseguridades. Los fans, como era de esperar, han reaccionado de mil maneras. Algunos aplauden a Can Yaman por su honestidad y empatía, viéndolo como un verdadero caballero que comprende las presiones de la vida pública. Otros, sin embargo, lo ven como una falta de
Discreción argumentando que los asuntos personales de Demet deberían ser suyos y no tema de conversación pública, incluso si Khan intenta enmarcarlo de manera positiva. Es un dilema clásico en el mundo del espectáculo, la línea entre lo público y lo privado es tan fina como el cabello de un ángel, y a menudo, las declaraciones de las celebridades la cruzan sin querer. Ahora, ¿cuáles son exactamente esas inseguridades que Khan Yaman habría insinuado? Los rumores apuntan principalmente a su físico y a la constante comparación con otras actrices o estándares de belleza. Demet, siendo una figura pública tan visible, está constantemente bajo el escrutinio de su apariencia. Las dietas, los tratamientos estéticos, las opiniones sobre su peso o sus rasgos son parte del día a día de muchas actrices, y es muy probable que Demet no sea una excepción. Si Khan ha notado que ella lucha con la percepción de su propia belleza, eso habla de su sensibilidad y de su capacidad para ver más allá de la superficie. Y aquí viene lo interesante: cómo ha logrado Demet, a pesar de estas posibles inseguridades, convertirse en el fenómeno que es hoy. La respuesta sin duda es talento, trabajo duro y una personalidad magnética. Khan Yaman, al hablar de esto, podría estar resaltando justamente esa fortaleza. No se trata de que sea insegura en un sentido negativo, sino de que es consciente de las presiones y aún así ha elegido brillar. Es la diferencia entre estar paralizada por la inseguridad y usar esa conciencia para crecer y mejorar. Y si Khan ha captado esa dualidad, ha entendido algo muy profundo sobre ella. La industria turca en particular es conocida por su exigencia en cuanto a la imagen. Los actores y actrices son modelos a seguir, y se espera que mantengan una apariencia impecable en todo momento. Esto puede ser especialmente abrumador para las mujeres, que a menudo enfrentan críticas más severas sobre su físico. Así que si Khan Yaman ha mencionado estas inseguridades, no es solo un comentario sobre Demet, sino también una ventana a las realidades de ser una estrella en Turquía. Además, es importante recordar que la relación entre Khan y Demet, en su momento, fue objeto de una atención mediática masiva. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada foto compartida, cada entrevista, interpretaba hasta la última palabra. Que Khan ahora hable de algo tan íntimo como las inseguridades de Demet, podría interpretarse como una forma de reavivar esa llama, o simplemente de ofrecer su perspectiva honesta sobre una persona que fue importante en su vida. Podríamos especular que Khan, al compartir esto, busca transmitir un mensaje de autenticidad. Que las estrellas, incluso aquellas que parecen tenerlo todo, también son seres humanos con sus propios miedos y luchas. Y que la verdadera belleza reside no solo en la apariencia física, sino en la capacidad de enfrentar esas vulnerabilidades y seguir adelante con valentía. Otra perspectiva es que estas declaraciones podrían ser una forma sutil de Khan de desvincularse de la presión de las expectativas de los fans. Quizás al revelar que incluso Demet, que para muchos es la epítome de la perfección, tiene sus propias inseguridades, está diciendo implícitamente: nadie es perfecto, y es hora de dejar de idealizar a las personas hasta el punto de olvidar su humanidad. Lo cierto es que la forma en que se han difundido estas palabras ha generado un gran debate. Algunos defienden a Khan, diciendo que está hablando con respeto y admiración, mientras que otros critican la falta de privacidad. Sin embargo, y esto es crucial, la mayoría de las interpretaciones sugieren que Khan no busca hacer daño, sino más bien rendir un homenaje a la fortaleza de Demet. Es como decir: es una mujer increíble que, a pesar de tener sus propias batallas internas, ha conquistado el mundo. Y eso, amigos míos, es lo verdaderamente admirable. Y si pensamos en la relación que tuvieron, es muy posible que Khan Yaman haya sido testigo de primera mano de estas inseguridades. Cuando estás cerca de alguien, conoces sus miedos, sus vulnerabilidades. Y si él ha decidido compartir esto, podría ser una muestra de que, a pesar de la separación, guarda un profundo respeto y cariño por Demet. No es una traición, sino una reflexión, una especie de recordatorio de la complejidad humana detrás de las figuras públicas. Así que, en resumen, lo que Khan Yaman parece haber revelado sobre Demet Özdemir no es un secreto escandaloso, sino más bien una apreciación de su fortaleza y resiliencia frente a las inseguridades inherentes a la fama y a la presión de la industria del entretenimiento. Es un vistazo a la humanidad detrás de la estrella, un recordatorio de que incluso las personas que admiramos por su perfección tienen sus propias batallas internas, y que su éxito reside precisamente en su capacidad para superarlas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta exploración de las supuestas declaraciones de Khan Yaman sobre Demet Özdemir tan intrigante y reveladora como yo.
Ha sido un viaje fascinante a través de las complejidades de la fama y la percepción pública. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Khan ha hecho bien en compartir estas observaciones? ¿O consideran que ha cruzado una línea? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, quiero leerlos a todos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.